Hola, bienvenidos a este video. Nuestro equipo está conformado por Oriana Pérez, Alexandra Sánchez y mi persona, Emily Wilcapi. Nuestro tema a explicar es el Incoterms DAP, Delivery at Place, y un poco lo que es su evolución sobre los años 2000, 2010 y 2020. Empecemos primero con una definición. El Incoterms DAP o Delivery at Place aparece por primera vez en los Incoterms del 2010. Se puede considerar como un sustituto del antiguo Incoterms DDU. Este estaba presente en la edición de los Incoterms del año 2000. Bajo este Incoterms, el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el punto de origen que el comprador escoja. En condiciones DAP, el vendedor no es responsable de la descarga de las mercancías en destino ni de cualquier coste relacionado con las aduanas o el pago de impuestos y aranceles que se puedan aplicar. El comprador es responsable de todos los riesgos derivados del despacho de aduanas de importación y del pago de los impuestos y aranceles una vez que la mercancía llega a destino. El Incoterms DAP es polivalente. Se puede utilizar independientemente del modo de transporte. Ahora hablemos lo que es de este Incoterms en el año 2000. El DAP es creado como un sustituto del DDU, pero antes de la creación del DAP existieron otros Incoterms que cumplían un propósito parecido, como es el DAF, entregado en la frontera, lugar designado. Este término puede utilizarse cuando las mercancías se transportan por ferrocarril o carretera. El vendedor paga el transporte hasta que el lugar de entrega convenido en la frontera. También está el otro Incoterms de este año 2000, que es el DES, entregado ex ship, puerto de destino designado. Cuando las mercancías se entregan en el momento de la entrega, la transmisión de riesgos no se produce hasta que el buque haya llegado al puerto de destino convenido y las mercancías se hayan puesto a disposición del comprador para su descarga. Por último tenemos el DDU, entregado no despachado de aduanas, lugar de destino designado. Este término significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en el lugar de destino convenido en el contrato de compraventa. Una transacción en el comercio internacional en la que el vendedor es responsable de hacer una entrega segura de las mercancías a un destino designado, pagando todos los gastos de transporte y despacho de aduanas, pero no los aranceles. En el DAP, el vendedor se encarga de asumir todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, aunque este no es obligatorio. Todo esto hasta que la mercancía sea despachada a la terminal definida por ambas partes, es decir, tanto el vendedor como el comprador. Y durante este proceso el vendedor asume todos los riesgos hasta el punto final, que es donde se entrega la mercancía como tal. El DAP, también conocido como Delivery at Place, llega como tal en el 2010 para sustituir a los Incoterms DAF, DDU y DES. Entonces, básicamente el DAP reúne las características de todos estos Incoterms y se transforma en uno solo. Entonces, en el DAP, cuando se indica el momento de la entrega por parte del vendedor, esto conlleva al final de sus responsabilidades con la mercancía. Es decir, cuando el vendedor hace entrega final al comprador, sus responsabilidades con la mercancía finalizan en ese momento. En ese punto, el vendedor cumple con su responsabilidad neta al dejar la mercancía en un vehículo listo para ser descargado a disposición del comprador directamente. Entonces, una vez que sucede este proceso, automáticamente las obligaciones de la mercancía pasan del vendedor al comprador, que ahora es el encargado de cubrir los riesgos o cualquier inconveniente que pueda surgir al momento de transportar la mercancía o recibirla. Entonces, DAP es un término multimodal. ¿Qué significa esto? Que es utilizado con cualquier modalidad de transporte principal, es decir, marítimo, aéreo, terrestre. El DAP
abarca cada uno de estos métodos de transporte y no trabaja de manera individual con uno en específico directamente. Bien, ya hablamos un poco de las obligaciones del vendedor, aunque estas son un poco más extensas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las obligaciones del comprador. El comprador tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa entre ambas partes. También debe conseguir cualquier licencia de importación, autorización oficial precisa y realizar cada uno de los trámites de importación dentro de la aduana en el país donde se está importando el producto como tal. Es decir, el comprador debe asegurarse que todo el proceso aduanero en el país a destino se ha llevado a cabo de manera efectiva, cuente con cada una de la documentación de forma tal que la mercancía no sea retenida durante la inspección aduanera. Entonces, también debe tomar posesión de la mercancía tan pronto como ésta esté o sea dispuesta a su disposición y a partir de ese momento debe asumir cada uno de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía. A partir de ese momento, toda la responsabilidad recae directamente en el comprador apenas se hace la entrega de la misma. Entonces, en ese momento, el comprador debe proceder a hacer las verificaciones previas, contar con un transporte seguro para asegurarse que la mercancía llegue al punto final de manera correcta. Bien, en el caso tal de que el comprador no haya dado el aviso suficiente al vendedor, donde éste va a asumir cada uno de los riesgos y pérdidas a partir de la fecha convenida. Eso es un acuerdo en el que llega el comprador y el vendedor, que llegado a un punto o llegado a una fecha en específico, es donde el vendedor cumple con las obligaciones como tal. Una vez se llega a esa fecha, pasan a ser directamente el comprador. El comprador debe recibir la entrega de la mercancía tan pronto como ésta esté dispuesta a su disposición y, como indiqué anteriormente, debe asumir cada uno de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que ésta ya se encuentre dispuesta para él directamente. Entonces, una vez que ya esa mercancía se encuentra directamente en manos del comprador, este es el encargado de asumir todo lo que conlleve tenerla, transportarla, manejarla. Entonces, cuando el comprador tiene el derecho directamente de determinar la fecha dentro de un plazo estipulado o de determinar el lugar de recepción de la entrega de la mercancía, se lo tiene que indicar al vendedor con suficientemente tiempo, de forma tal que el vendedor pueda cumplir con sus responsabilidades aduaneras como tal y de igual forma no haya ningún tipo de inconveniente al momento de realizar el traslado. También el comprador tiene que asumir los gastos de demora, es decir, la ocupación en la aduana, el almacenaje, todo ese proceso o ese gasto que se genera al momento de que la mercancía sea liberada de la aduana es un gasto que se genera y debe cubrirlo directamente el comprador, dado que es un proceso que está siendo realizado directamente en el momento de realizar el despacho aduanero de la importación. Bien, analizando un poco las obligaciones del comprador, podemos determinar que esto todo viene generado una vez se hace la entrega. En este caso, quien asume las obligaciones directamente antes de la entrega es el vendedor. Entonces, tiene que asumir cada uno de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que ésta sea entregada directamente al comprador. También es el encargado de contratar el transporte de la mercancía, bien, y asegurarse que efectivamente no se vea dañado. Al hacerlo, tiene que tomar en cuenta que debe ser una ruta usual para transportar mercancía y que también el mecanismo de transporte sea una ruta o una modalidad acostumbrada por el público en general. Y todo eso tiene que cubrirlo hasta el punto donde ambas partes llegaron a un convenio para que fuera entregada como tal. El vendedor tiene que asumir todos los costes de transporte principal y el seguro. El seguro no es obligatorio, sin embargo, muchas empresas deciden colocarle un seguro como tal en la mercancía, dado que puede generarse algún tipo de daño al momento de transportarlo. Entonces, de esta manera,
Se cubren un poco las espaldas en caso tal de que exista algún tipo de daño en la mercancía antes de la entrega como tal al comprador. Entonces, de igual forma, como indiqué anteriormente, el vendedor se encarga de asumir todos los riesgos en los que la mercancía puede estar expuesta antes de la entrega como tal al comprador. Debe pagar los gastos de las operaciones de verificación que sean necesarios para poder entregar la mercancía, es decir, toda la documentación, todos los pasos que tengan que ser pagados para poder liberar la mercancía y que sea entregada al comprador deben ser cubiertos directamente por el vendedor. Entonces también va a proporcionar lo que sería el embalaje requerido para el transporte de la mercancía directamente. La documentación mínima que debe aportar el vendedor como tal debe de igual forma ser dada por él mismo, todo lo que conlleve a exportar el producto como tal, y todo esto lo cubre directamente el vendedor. Entre la documentación mínima que debe aportar el vendedor tenemos por ejemplo la factura comercial, que es sumamente importante al momento de exportar el producto y de que éste entre al país a destino. Una lista de contenido donde se coloque de manera clara todo lo que viene en el paquete o todo lo que está siendo exportado. También hay otros tipos de documentos dependiendo de las características del producto y hacia el país que va dirigido, porque por ejemplo hay productos que solicitan un certificado sanitario para poder ingresar. Un certificado de peso, por ejemplo, también lo solicitan algunos países. Entonces, todo eso va a depender directamente de lo que se esté exportando. Y basándose en eso es que se va a realizar o se va a solicitar, o en este caso se va a gestionar la documentación necesaria. Bien, también deben realizar lo que sería, dependiendo del transporte que va a utilizarse para trasladar la mercancía. Si es un transporte marítimo, el Bill of Landing, que es únicamente para transporte marítimo. Si es un transporte por carretera, el CMR, o transporte aéreo, el AWV. Y de igual forma incluye, si es un transporte en ferrocarril, un transporte multimodal, debe aplicarse cierta documentación de igual forma. En función del régimen comercial de exportación, el vendedor puede precisar el despacho de la mercancía, pero esto va a depender netamente de cómo es el proceso de exportación del país. También hay cierta documentación que va directamente ligada a la aduana, que es tener una licencia de exportación, dado que el vendedor debe contar con una licencia para poder sacar el producto del país como tal, o una actualización administrativa de exportación también, si no es algo que se realiza de manera regular. Un documento de vigilancia comunitaria, una notificación previa de exportación, es decir, en la aduana debe hacerse una notificación de que se va a realizar lo que sería la exportación de un producto. También existen unos medios de pago habituales, que es la transferencia, remesas principalmente, dado que al ser comercio internacional, lo que se utiliza más que todo son las remesas o las divisas. Bien, todo esto son documentos que genera directamente el vendedor. Como podemos ver, el DAP básicamente une todas las características de los tres Incoterms anteriores. En el 2000 lo que más se utilizaba fundamentalmente era el DDU con respecto a las obligaciones del vendedor como tal. Una vez que avanza el comercio internacional, se ve la necesidad de actualizar los Incoterms. Entonces, ¿qué pasa? Durante el año 2010 se decide tomar la idea del Delivered at Place, o conocido como DAP, se unen las características de tres Incoterms y se transforma en uno solo. De esta manera, las obligaciones que antes estaban expuestas en tres Incoterms distintos se transforman en obligaciones del vendedor en un solo Incoterm finalmente. Bien, luego de esto, en el de transcurridos 10 años, se procede como tal con lo que sería la actualización del Incoterm DAP, y se actualiza y se transforma o se mantiene de igual forma en el DAP. Sin embargo, hay ciertas características en el DAP de 2020 que ya no se encuentran disponibles en el DAP de 2010. No son las mismas características, algunas pasan a ser parte de otros Incoterms, otras se mantienen, pero la funcionalidad general de DAP se mantiene aún en el 2020. A continuación,
van a escuchar un poco, van a conocer un poco más acerca de lo que sería el DAP en el 2020, que es la última actualización como tal que han tenido los Incoterms en la actualidad. Muchas gracias. Para el año 2020 se presentó la última y actual versión de los Incoterms, donde se realizaron cambios para facilitar la comprensión y el uso de las reglas Incoterms a todos aquellos que acceden por primera vez a su conocimiento. En esta actualización, el Incoterm DAP o Delivery at Place requiere aún que la mercancía sea entregada por el vendedor en un lugar ya indicado por el comprador. Normalmente esta entrega se realiza en las instalaciones del comprador. Por lo tanto, el comprador es quien es responsable de descargar los medios de transporte. Además, el vendedor debe realizar los trámites de exportación, mientras que el comprador debe realizar los trámites de importación. Aquí, el vendedor está obligado a contratar el transporte, está obligado a asumir las transferencias de riesgo, pero es solo al momento de la entrega. Condiciones del uso de este Incoterm. Este Incoterm DAP funciona bien para el transporte de mercancías por tierra y dentro de la masa continental entre Europa y Asia Central. Pueden existir problemas al presentarse un cambio en el modo de transporte durante el traslado. Es decir, si el envío se realiza por vía aérea y este requiere trámites de despacho de importación en el país destino, estos trámites deben ser realizados por el comprador mientras la mercancía se encuentra en el aeropuerto. Una vez que se autoriza el envío, el transportista al vendedor, generalmente un agente de carga, debe recibir los documentos necesarios para así poder mover la mercancía desde el aeropuerto hasta su destino final. Lo mismo sucede cuando se trata de envíos de contenedores a través del océano. Aquí existe un riesgo adicional, el cual es que el vendedor debe devolver el contenedor vacío y asumir todos los costos. Y en caso de que la mercancía se dañe o se pierda en cualquier parte antes de llegar a su destino final, el vendedor no va a poder realizar la entrega, entonces tendría como resultado incumplir el contrato y así enfrentar un problema adicional con el comprador, que para ese momento ya habrá pagado los derechos de importación y el IVA. Por otro lado, si el comprador no puede despachar la mercancía rápidamente, va a correr el riesgo de que la carga quede bajo el resguardo del control aduanero. Y si esto sucede, también estaría infringiendo su contrato. Ahora, hablemos de las obligaciones del vendedor y el comprador en el uso del Incoterm DAP a partir de 2020. En las obligaciones generales tenemos que el vendedor debe proporcionar los bienes y su factura comercial según lo requerido que se estableció en el contrato de ventas. También debe entregar cualquier otra evidencia de conformidad, como el certificado de sanidad o el certificado de origen. En la actualización de los Incoterms 2020 se estableció que cualquier documento puede ser presentado en papel o en un formato electrónico, de acuerdo a cómo se haya acordado en el contrato. Y dentro de las obligaciones generales del comprador, este debe pagar el precio de la mercancía según lo establecido en el contrato de venta. Sin embargo, no se establece en qué momento ni de qué forma se va a hacer este pago. Para evitar confusiones, todos estos detalles deben quedar reflejados claramente en el contrato de venta. En cuanto a las obligaciones del vendedor respecto a la entrega, aquí el vendedor asume casi toda la responsabilidad de poner a disposición del comprador la mercancía en el lugar del destino acordado. No obstante, no está obligado a descargar esa mercancía del medio de transporte. Un error común entre
el Incoterm DAP con la actualización en el 2020 respecto al antiguo DAT es creer que el destino siempre será el local del comprador. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. El comprador podría designar el sitio de una nueva fábrica en construcción para su cliente. También podría ser la terminal de contenedores en el país de destino o en otro lugar. Y si son las instalaciones del comprador, lo normal es que él tenga el equipo ideal para descargar la mercancía. Incluso algunas veces sucede que el camión tiene una carretilla elevadora incorporada en la parte trasera. También es posible que se trate de una mercancía especial y en este caso el vendedor requiere proporcionar el equipo adecuado para la descarga. Y si el lugar de destino es una terminal, entonces lo habitual o lo ideal es que el transportista contratado por el vendedor se encargue de descargar la mercancía. En cualquier caso, la entrega se debe hacer en la fecha acordada o dentro del periodo acordado en el contrato. Ahora, en la entrega es responsabilidad, es obligación del comprador recibir la mercancía únicamente cuando ha sido entregada bajo los términos descritos con anterioridad. Transferencia de riesgo. La transferencia de riesgo referente al vendedor. Aquí, en todos los Incoterms, el vendedor asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que se haya entregado conforme lo descrito en A2. No será de este modo si la pérdida o el daño se presenta en las circunstancias descritas a continuación en B3, las cuales varían en función del rol que asume el comprador en B2. Transferencia de riesgo del comprador. Aquí el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño en la mercancía una vez que el vendedor la haya entregado como se describió en A2. Pero si el comprador no informa al vendedor dónde exactamente debe entregar la mercancía, entonces debe asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde la fecha acordada o el periodo acordado para la entrega. Por ejemplo, si el vendedor envía la mercancía al comprador y las autoridades del país importador la retienen indefinidamente debido a que el comprador no obtuvo el permiso de importación necesario, entonces aquí el comprador, asume los riesgos. Ok, obligaciones en cuanto al transporte. El vendedor. Aquí el vendedor es responsable de organizar o contratar el transporte de la mercancía al lugar de destino designado. Y si existe un punto acordado dentro de ese destino, entonces este punto, el costo de dicho transporte lo asume el vendedor. Debido a que el vendedor tiene que organizar el transporte, el comprador debe notificarle si existe un punto específico en el lugar de entrega al que deba transportarse la mercancía. Si no es así, el vendedor es libre de escoger el punto de entrega que mejor le convenga, lo cual es normal que termine escogiendo un terminal de carga por ser más barato o más económico. Y en el caso del comprador, en este caso, el comprador no está obligado con el vendedor a tramitar un contrato de transporte. El seguro. Respecto al vendedor, a pesar de que el vendedor asume los riesgos de pérdida o daño en la mercancía hasta el punto de entrega, el vendedor no está obligado a comprometerse con el comprador a asegurar la carga.
Y en cuanto al comprador, debido a que el vendedor asume los riesgos de pérdidas o daño en la mercancía hasta el punto de entrega, el comprador no tiene la obligación con el vendedor de asegurar la mercancía. Es decir, en este Incoterm no tenemos seguro, o no existe el seguro, no es obligado por ninguna de las partes. Ok, ahora el documento de entrega o transporte por parte del vendedor. Asumiendo los costos, el vendedor debe proporcionar al comprador cualquier documento que el comprador necesite para hacerse cargo de la mercancía. La forma que tome este documento, que tenga este documento, dependerá de lo que acordaron en el contrato. Por tanto, podría ser simplemente un recibo que el comprador debe firmar. Sin embargo, podría ser, en el caso de Incoterm DAP 2020, donde el comprador debe despachar la mercancía, una copia del documento de transporte del vendedor para constatar la exportación y la fecha de envío. Ahora, por parte del comprador, este debe aceptar el documento proporcionado en AC, ya que en realidad no participa en el proceso de transporte. Continuando con las obligaciones del Incoterm DAP, tenemos despacho de exportación o importación. Este despacho de importación o exportación en base al vendedor quiere decir que siempre que corresponda, el vendedor debe asumir los riesgos y los gastos, realizar todos los trámites de despacho de exportación requeridos por el país de exportación. Liquidación de exportación o importación. En base al comprador, siempre que corresponda, el comprador debe ayudar al vendedor a solicitud, riesgo y costo del vendedor, a conseguir cualquier documentación y o información necesaria para todas las formalidades relacionadas con la exportación requeridas por el país del que se exporta. Comprobación, embalaje, marcado. En base al vendedor, en todas las Incoterms, incluso en el Incoterm del 2020 DAP, el vendedor es quien asume todos los costos de cualquier operación de verificación necesaria para la entrega de la mercancía. En base al comprador, en todos los Incoterms, el comprador no está obligado con el vendedor en lo que se respecta al embalaje y al marcado de la mercancía. Asignación de costos. En base al vendedor, quiere decir que hasta que la mercancía sea entregada bajo los términos descritos en los anteriores ítems mencionados, el vendedor asume todos los costos. En cuanto al punto de vista del comprador, él está obligado a pagar al vendedor todos los costos relacionados con la mercancía. Desde el momento de su entrega, todos los costos son distintos, los que debe pagar el vendedor. Por último, hablaremos un poco sobre las ventajas y desventajas de este Incoterm DAP. El Incoterm de 2020 DAP es adecuado tanto para el comercio interno como para las transacciones dentro de una unión aduanera. Sin embargo, puede ser un poco práctico, incluso problemático para el comercio oceánico. En el transporte marítimo, el comprador debe importar y despachar la mercancía, por lo que generalmente se mantendrá en un depósito o un terminal aduanero hasta que se haya completado esos trámites. Hasta el momento en el que la mercancía pasa al control aduanero en el país importador, los riesgos los asumen el vendedor, pero mientras están bajo el control aduanero, los riesgos los asume el comprador. Si el comprador tiene un problema con un permiso de importación emitido incorrectamente que retrasa el despacho, las acciones del comprador impiden que el vendedor realice la entrega. A continuación, les presentamos nuestras referencias bibliográficas sobre el tema investigado. Gracias.